profesores de la región de Valparaíso. Y de eso les vine a contar un poco de mis hallazgos hasta el momento. En este momento me encuentro en plena etapa de análisis de datos, así que lo que les voy a presentar es solamente algunas conclusiones preliminares. Y también me parece importante presentarles este proyecto para que ustedes me den su opinión, su retroalimentación, porque este es un desafío muy importante, grande para los profesores de inglés, el participar en los procesos de inclusión, pero de manera realmente concreta, profunda, y no de la forma quizá de la que se ha dado hasta el momento. Entonces, déjenme, hola. Déjenme partir entonces por presentarles un poco de qué se va a tratar la presentación. Voy a contarles un poco de dónde vino la pregunta de investigación, un poco acerca de por qué es importante estudiar las actitudes docentes y qué tiene que ver esto con la inclusión. Y después les voy a hablar un poquito del marco metodológico del estudio y lo que he encontrado hasta el momento con los datos que tengo. Eso es más o menos la idea de la presentación. Voy a comenzar entonces con explicarles de dónde viene esto como un problema de investigación. Primero, en las tendencias actuales de la enseñanza de segundas lenguas, el aprendizaje de segundas lenguas, la verdad es que estamos ya entendiendo el aprendizaje de manera muy constructivista. O sea, estamos metidos en el área de la enseñanza de lengua, ya estamos metidos en Vygotsky, andamiaje, mediación, lo mismo que a lo mejor ustedes habrán escuchado en otras áreas de la educación, pero eso ya es una realidad en el área de segundas lenguas también. Se entiende entonces que tenemos que hacer una clase comunicativa, que tiene que tomar en cuenta los intereses de los estudiantes, que tiene que tomar en cuenta, por supuesto, también sus diferencias. Y entonces, dentro del área de la enseñanza de segundas lenguas, ya estamos como alineándonos con los principios de la inclusión, a pesar de que no se habla necesariamente de inclusión, sino que se habla de que las personas que entran a una sala de segunda lengua, aprender inglés, francés, alemán, el idioma que sea, el profesor tiene que hacerse cargo de lo que tiene adelante, de las conductas de entrada, y según lo que tenga tiene que adecuar la instrucción. Eso entonces es algo que no es nuevo en el mundo de la educación, pero sí puede que lo sea para algunos profesores de inglés, porque tiene que ver con la formación que nosotros los profesores de inglés tenemos generalmente, que es hasta hace poquitos años era particularmente y mayoritariamente lingüística. Por lo tanto, los profesores de inglés nos formábamos hasta hace 10 años atrás, por lo menos, como lingüistas, más que como educadores. Entonces teníamos serias deficiencias, y esto sigue en general, en cuanto a la metodología, a la didáctica para la enseñanza, por esta deformación, digamos, de formación profesional que teníamos. Pero ya nos estamos alineando y llegamos al constructivismo, y ahí es donde estamos ahora en las segundas lenguas. Y eso se alinea directamente con lo que pasa en Chile con las políticas de inclusión, porque coincide entonces que todo esto que les puse es como un poco el contexto, desde los 90 que se está trabajando para la educación para todos, desde el famoso decreto 170 y la creación de los programas PIE en Chile, y más recientemente el decreto 83, que se refiere solamente a la enseñanza básica y que también vuelve a presentar estos programas de acomodaciones individualizadas, que ustedes a lo mejor se acuerdan cómo se llama el PASI, educación curricular individualizada. Yo me acuerdo de la I por el individualizada. Y ahí es donde estamos, digamos, en cuanto a lo que es la política, pero es muy importante lo que ha pasado en los últimos años, porque el decreto 83 empezó su vigencia este año y va a ir de a poco aumentando la vigencia en los cursos de básica. El decreto 83 no afecta a la enseñanza media, por lo tanto se sigue rigiendo por el anterior, por el 170.
Y entonces nos encontramos con que los profesores de inglés ahora en la enseñanza básica tienen que recibir a todos los estudiantes y atender a la diversidad que esto significa, pero varias salvedades. Por ejemplo, formalmente el inglés aparece solamente desde quinto básico. Sin embargo, muchos colegios están teniendo inglés desde prebásica incluso. Entonces hay un espacio como un limbo un poco de qué es lo que se tiene que hacer respecto de esta asignatura en estos niveles en los que no existe claridad, por lo menos en lo que dicen los documentos oficiales, qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso. Además, el inglés no es un contenido esencial. Y de ahí inmediatamente cualquier cosa que nos pueda decir el decreto 83 se nos cae, porque finalmente el decreto 83 en última cuenta dice hay que preocuparse de lo esencial. O sea, como sea, dependiendo de los problemas que podamos encontrar, en última cuenta hay que preocuparse de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo esencial en los colegios? Lenguaje y matemática. Y pare de contar. Entonces, eso también es un desafío para nosotros los profes de inglés, porque ¿participamos o no participamos? ¿Somos o no somos parte de la inclusión? Esa era como la pregunta inicial, el problema que me pregunté originalmente, porque en mi labor como docente en la universidad siempre tengo contacto indirectamente con el sistema educativo a través de mis estudiantes, y ellos también me llegaban preguntando a mi profesora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a incluir en la clase de inglés? ¡Qué difícil! ¿Cómo lo vamos a hacer? Y una serie de cosas. Entonces de ahí sale un poco la inquietud, y me planteo entonces la pregunta bien descriptiva, exploratoria, porque hice indagación y no encontré antecedentes respecto de este tema en relación con los profesores de inglés. Hay antecedentes acerca de las actitudes de profesores en formación y de otras áreas aquí en Chile acerca de la inclusión, pero no encontré ninguno publicado al menos acerca de profesores de inglés. Entonces planteé la pregunta de manera bien exploratoria. ¿Qué es lo que piensan los profesores? ¿Qué es lo que, cuáles son sus actitudes? ¿Y por qué actitudes hacia los estudiantes con necesidades especiales en la clase de inglés? ¿Por qué actitudes? Bueno, las actitudes son base en la identidad docente. Estamos en la era del constructivismo, entendemos el aprendizaje como situado, y así como entendemos todo el tipo de aprendizaje, también el aprendizaje del profesor se entiende situado y afectado por toda su vida y su trayectoria. Por lo tanto, las actitudes se van forjando en la experiencia, se van forjando en la vida, parten incluso de lo que yo me acuerdo de chico, del colegio, de mi casa. Todo esto va forjando quién soy yo en mi identidad, y esa identidad es multifacética. En algunas cosas soy profe de inglés, a veces soy tía, a veces soy hermana. Tengo distintas identidades, y como profesionales también desarrollamos una identidad según lo que nosotros mismos creemos de nosotros mismos, de los demás. Entonces todo esto está como enmarañada junto a una dimensión que está todo junto, lo emocional, lo cognitivo, está todo conforma su identidad, la identidad docente. Entonces, los investigadores en el tema de la inclusión ahora se han dado cuenta de que para que funcionen los procesos de inclusión hay que partir por tener profesores que se crean el cuento de la inclusión. Y que se crean el cuento implica que lo vivan, que lo sientan como parte de su trabajo, su responsabilidad. Y ahí está la actitud. Porque si el profesor no siente que sea su responsabilidad, no va a hacer ningún esfuerzo. Y de hecho eso lo ha demostrado la investigación en otros ámbitos, en otras áreas, no necesariamente en inglés, pero generalmente lo que pasa es que está directamente relacionada la actitud con la eficiencia instruccional, digamos. O sea, si yo tengo buena actitud, si me tomo las cosas como mi responsabilidad, me voy a preocupar de hacerlo bien y voy a ser más efectivo. Si no,
no, lo más probable es que no haga mayores, porque no soy reflexivo. Bueno, ahí también viene lo de la reflexión docente. Entonces, lo que se ha encontrado es que en otros medios en los que se ha estudiado lo mismo, las actitudes hacia la inclusión, se encuentra que cosas que impactan positivamente la actitud de los profesores es, por ejemplo, las dificultades físicas o sensoriales, a diferencia de las específicas de aprendizaje o sociales. O sea, los profesores prefieren ese otro tipo de dificultades. Además, impacta positivamente que tengan acceso a especialización en enseñanza básica. Interesante porque, lo que yo les decía, en muchas áreas de la enseñanza, de la formación de profesores, los profesores se forman a un nivel de media, a un nivel de experto en una materia, y esto es lo que ha sucedido con los profesores de inglés, que se forman como expertos en la materia y hablan muy bonito inglés, pero de repente les falta un poquito más de conocimiento de didáctica. Y entonces ayuda, en estudios previos se ha encontrado que profesores que tienen esa formación en la especialidad y además algún conocimiento o formación de educación básica, les va un poquito mejor en este aspecto. Al apoyo, por supuesto, el apoyo de los colegas especialistas y de los materiales es fundamental para tener una buena actitud, y el haber tenido experiencias previas. Puede ser como que haya tenido una experiencia como profesor o como estudiante, o en su vida, que haya tenido acceso, que haya conocido personas que tengan alguna dificultad en el aprendizaje. Que exista legislación en los países también ayuda, y ayuda también que tengan formación pertinente los profesores. Eso es lo que ayuda a tener buenas actitudes. ¿Qué impactan negativamente las actitudes? Obviamente lo que ya les dije, las dificultades específicas de aprendizaje, porque son tan variadas que es imposible prever y prepararse para saber lo que viene, porque además son todas diferentes. Si uno dice, bueno, trastorno de espectro autista, pero tenemos todo un espectro, y así en todo. Entonces, cada niño es un mundo, y se debe conocer a ese mundo para poder atenderlo. Entonces, obviamente que esta situación lo hace más complejo. Los problemas de conducta que tienen que ver con dificultades sociales también son cada caso un mundo que hay que conocer. La asignación de docencia excesiva pareciera ser como obvio, pero hay que decirlo. Si no tengo tiempo entre mis clases para reunirme con mis colegas, para poder planificar en conjunto, difícilmente voy a poder hacerlo. También la diferencia, y esto tiene que ver más como con el entendimiento de los conceptos de integración e inclusión, y que todavía están como enmarañadas aquí, juntos, enmarañados en Chile. ¿Y por qué? Porque por la legislación. La legislación ha mezclado discursos que tienen que ver con un paradigma más bien médico de la atención a los problemas, junto con un paradigma de atención a la diversidad, que sería el paradigma de inclusión. Entonces, la integración y la inclusión está como medio enredada aquí. Y estoy hablando en general en todo caso, estos son como estudios en el mundo que se han hecho para ver la actitud de los profesores hacia la inclusión. Y como les decía, el escaso tiempo de preparación de clases también impacta negativamente. Entonces, ¿por qué es importante verlo desde el punto de vista de la actitud? Dirán ustedes. Bueno, ¿por qué la actitud? Si la actitud parece ser como algo tan subjetivo. Bueno, la actitud se basa en los valores éticos que las personas tienen. Lo que pasa es que los valores son cosas mucho más abstractas. La actitud ya se puede observar, pero el valor es mucho más un valor moral, cívico, lo que yo creo que debe ser el mundo. Entonces, observar las actitudes me permite a mí observar qué es lo que los profesores creen que debe ser el mundo, desde esa base, desde su identidad. Me permite también saber si se hacen cargo o no de la atención a la diversidad, si creen o no que es su trabajo, si creen o no que es su responsabilidad. Porque si lo tienen como un valor moral, por ejemplo, la diversidad es un valor
dicen los expertos, en sí misma. O sea, el profesor que valora la diversidad como sí misma quiere tener alumnos distintos, quiere tener alumnos todos ojalá diferentes, de distintos contextos, que me puedan aportar diversidad en esta clase. Cuando un profesor adhiere, por ejemplo, a la equidad, entiende qué significa eso en cuanto a las posibilidades de desarrollo de las personas, y así como nosotros entendemos el aprendizaje docente situado, el docente entiende el aprendizaje situado, también entiende sus alumnos desde quiénes son cada uno de ellos y qué necesitan de diferente para llegar a los objetivos que yo tengo de aprendizaje. Entonces, eso tiene que ver con la equidad, porque no voy a imponerle a todos lo mismo, sino que voy a pensar muy bien qué es lo que cada uno requiere. También tiene que ver con la justicia social, porque estas inequidades se dan por problemas sociales en los que existen grupos que son vulnerados por mucho tiempo. No voy a meterme mucho en ese tema, pero esto es como la base de la inclusión, en el fondo, de dónde vienen las declaraciones que nos han llevado hasta entender que tenemos que atender a la diversidad y hacernos cargo. Y esto tiene también que ver con la libertad, en el sentido de que lo mismo que les decía antes, de no imponer una forma, sino que yo ser libre de yo aprender como yo prefiero, como es mejor para mí. Y la solidaridad y la cooperación como valor base de la inclusión, porque no es posible la inclusión sin la solidaridad y la cooperación. Cualquiera de ustedes que haya trabajado con estudiantes con necesidades educativas especiales sabe que es imposible hacerlo uno solo, un profesor solo. Y lo más probable es que si así ha sido el caso, ese profesor no va a tener muy buena actitud hacia la inclusión. Así de simple. O sea, pero antes de eso, veamos cuáles son los valores morales y cívicos que están guiando a esos docentes en su quehacer. Entonces, la actitud es una tendencia a actuar de una determinada forma que se expresa en una evaluación a favor o en contra de un objeto, situación o persona, y es influenciada por factores cognitivos, afectivos y comportamentales. Difícil palabra. Lo más importante aquí es tomar en cuenta que es influenciada por distintos tipos de cosas. Lo que yo sé, lo que entiendo, pero también lo que siento. Y también lo que hago, lo que vivo, lo que actúo, las acciones. Y esto es un poquito más complejo porque no están de acuerdo todavía los investigadores respecto de qué es primero. Si es primero la emoción y después eso causa la actitud, o si es primero la cognición y yo pienso primero y hago como un análisis, una evaluación, como les decía antes, y valoro algo a favor o en contra, cognitivamente, o si es una cosa más como de la cosa emocional. Entonces, si ustedes se fijan, las flechitas indican esta interacción de los factores, o sea, ellos dicen, aparentemente todo interactúa, lo cognitivo va a afectar lo emocional, lo que yo haga va a afectar mi cognición, a lo mejor algo que hice me va a cambiar la idea respecto de algo o alguien en particular. Entonces, todo esto va a afectar la ejecución de la actitud, que en el fondo es el comportamiento, es lo observable. Entonces, lo que yo hice, y todavía, por eso les digo que esto es un estudio exploratorio descriptivo, estoy mirando solamente la actitud. Obviamente que de aquí en adelante hay que seguir observando el mismo fenómeno. Entonces es complejo ver, y es importante también, ver cuál es la actitud de los docentes respecto de los procesos de inclusión. Ahora, ¿cómo fue el marco metodológico? Lo quise hacer mixto, utilizar un método mixto, con la intención de alcanzar más personas. La verdad es que por el tipo de pregunta de investigación, ustedes podrán pensar que era como más cualitativo, porque estamos hablando como de experiencia, de actitudes, y la verdad es que yo originalmente lo pensé así, pero después, con la intención de abarcar un poquito más y preguntarle a un grupo un poquito más grande de profesores, dado que no había antecedentes al respecto, es que decidí hacer una encuesta
que me permitió alcanzar un poquito más de gente y además hacer algunas entrevistas para... Ok, me están avisando que me queda un minuto, así que voy a pasar rápidamente los resultados. Ya les dije que hice una encuesta, un cuestionario con una pregunta al final y algunas entrevistas. Los profesores participantes fueron en su mayoría profesores de inglés, si se fijan ahí 99, algunos profesores de Estado en inglés y algunos otros profesores de enseñanza básica, pero además me aparecieron traductores, arqueólogos y técnicos traductores en la muestra. Porque eso nada más les está demostrando lo mismo que les mostré en un cuadrito acá, que es que los profesores de inglés no son profesores de inglés, primero. Muchos de ellos no son profesores de inglés. Y eso también se pudo ver en la muestra que yo tenía en la encuesta. Ahora, les puedo contar que la encuesta la dividí en 4 aspectos para tener una idea más o menos de qué era lo que pasaba con la actitud de estos profesores. Y estas son las opiniones generales respecto de la inclusión, los aspectos curriculares y organizativos, la práctica docente y su formación. Para que me entiendan un poquito, esto va en una escala de 1 a 40. Esa es la escala, de 1 a 40. Entonces ustedes pueden ver ahí las medias o los promedios de los participantes de sus opiniones. La media que está más alta es la que corresponde a la práctica docente. Esto implicaría que los profesores tienen una actitud favorable respecto de su propia práctica para la inclusión. O sea, dicen, lo hacemos bien, es lo que se sienten más positivos. El segundo punto en el que se sienten positivos o tienen una actitud más bien favorable es en relación con los principios de la inclusión. Por lo tanto, podríamos decir que los valores de los que yo les hablé los comparten, adhieren a ellos en general y también se nota en sus comentarios cualitativos. Pero las áreas críticas son los aspectos curriculares y organizativos y la formación y desarrollo profesional. Si ustedes se fijan, las medias son mucho más bajas y eso ya indica una actitud negativa, actitud desfavorable. Entonces, la que está más negativa es justamente la que tiene que ver con aspectos curriculares y organizativos. Trabajo colaborativo. Acceso a tiempo para poder trabajar con los equipos PIE. Acceso a materiales, a salas especiales. Todo eso tiene que ver con el acceso de los aspectos curriculares y organizativos. Y el desarrollo profesional, que está un poquito mejor, pero también bastante negativo, es la preparación. O sea, lo que ellos perciben que tienen de preparación, prácticamente nula. En las entrevistas que hice también, casi nadie dice que tuvo algún curso que tratara ese tema en la universidad. Y tampoco se ha atendido tanto esto, digamos, como en formación continua, como que hayan recibido alguna capacitación al respecto. Sí. Sí, parece. Para allá vamos. Voy a terminar entonces para que me hagan preguntas, porque ya se me está acabando el tiempo. Tenemos tiempo solo para una pregunta. Ya. Lo que sí les voy a decir, les puedo dejar después la presentación, es que no hubo cambio, no hubo diferencia en los resultados, ni por la experiencia de los profesores, por lo tanto todos los que tenían harta experiencia y poca experiencia pensaban igual, los números lo dicen, y también no había diferencia en los distintos lugares de la región. Por lo tanto, estábamos más o menos parejitos en cuanto a lo que eran las áreas positivas y las áreas más negativas. Y los voy a llevar directamente a mis conclusiones preliminares, lo que les decía recién. Más favorable hacia los principios, no tanto hacia los aspectos curriculares. El aspecto organizativo que mayor impacto negativo tiene es la falta de tiempo para el trabajo efectivo con los equipos PIE, y que los equipos PIE no suelen colaborar con los profesores de inglés porque no es contenido esencial. Y punto, se les cierra la puerta en la cara. Y la formación de los profesores de inglés tampoco tiene ningún entrenamiento para la atención a la diversidad. Eso sería entonces. Yo les digo que mi sugerencia es que dentro de los profesores que yo entrevisté hay gente que sí lo hace. Profesores de inglés que tienen niños con necesidades educativas especiales, que trabajan colaborativamente y les resulta. Entonces habría que investigar qué es lo que está funcionando
y obviamente el trabajo colaborativo. Por eso es que estoy aquí, para conversar con ustedes. Gracias. Ahora sí, dime. No, era más que todo decir que en cierto modo es una búsqueda más personal que el tema de la inclusividad. Porque como acabas de mencionar, no es que nos enseñen acerca de esto, por ejemplo, en las mismas universidades o capacitaciones por el mismo establecimiento. Es como yo busco el conocimiento. Y sería, o sea, es como un compromiso de cada uno como docente en cierta forma. Claro. Es cierto que se ha dado de esa forma, pero no debiera ser así. Debieran tener los docentes todos los recursos que requieren para poder hacer... Porque otra cosa que sucede con esto es que estamos con mucha presión, nosotros los docentes, porque en la legislación el docente es como la figura principal, responsable de tener una sala de clases inclusiva, de tener un ambiente inclusivo. Pero resulta que no se habla mucho de, por ejemplo, la responsabilidad de la comunidad educativa para lo mismo, para la aceptación de las diferencias, y también el trabajo que se tiene que hacer a través de los directivos. Porque otras cosas que escuché es que los profesores de inglés quieren hacer inclusión, pero son los directivos los que dicen no. Los PIE trabajan con ellos, no con ellos. Exacto. Sí. Y yo he visto, yo soy una práctica y por todas las cosas que he visto, he visto que es un asunto de, como mismo lo dice, la actitud del profesor en sí, es cómo busca, cómo obtener la información, cómo incentiva al PIE a ayudar. Es un asunto de cómo uno se relaciona con el resto de los docentes en el tiempo, aparte que uno tiene. Claro, es que tampoco no existe el tiempo, eso es lo otro. Que espero, no sé, yo espero, sueño con estos cambios que ha habido en la legislación y que van a tener más tiempo, se supone, para planificar, que existan las posibilidades para eso. Sí. Yo te cuento mi experiencia personal, me pasó lo mismo. Llegué a trabajar al colegio y la dinámica que se daba con el inglés era que a estos niños con necesidades especiales se le ponía solamente el 4. Entonces ahí, como decías tú en tu investigación, nace mi actitud de querer cambiar eso. Pedí una reunión con las profesoras PIE, con la coordinadora del PIE, con jefe UTP y llegamos a un acuerdo. Pero si yo no planteo el acuerdo, no surge. Y el acuerdo fue de que vamos a hacer material en conjunto, adaptado para los niños. Si los niños no logran una nota suficiente 4, ellas se hacen cargo y se hacen cargo de las adaptaciones. ¿Cierto? Yo también adapto en un porcentaje, pero si ya el niño no tiene la nota suficiente, adaptan ellas. Y ellas toman la evaluación de acuerdo a sus conocimientos, porque ahí yo ya no puedo acceder. Yo voy a lo mío, a lo concreto.